Hola a todos, soy Luis Cámara, clarinete solista de la Orquesta de Euskadi, y hoy estoy aquí para daros mi opinión sobre cómo afrontar audiciones y daros algunos consejos que a mí personalmente me ayudaron bastante. El primer consejo que os doy es que en este proceso no existen los atajos, ¿vale? Creo que hay que trabajar, estudiar bastante, porque hoy en día el nivel es muy alto, sea para lo que sea una orquesta, una banda o cualquier cosa. Entonces hay que trabajar mucho, pero sobre todo muy bien. La manera en la que yo trabajé cuando estudié, cuando empecé a hacer audiciones, fue de una manera muy lenta. O sea, estudiar muy lento. Sé que es algo muy obvio, pero creo que es algo que la gente no suele hacer. Estudiar lento, con metrónomo, con afinador. ¿Por qué lento? Porque al estudiar lento todo es un poco más complicado. El control de las emisiones, mantener la línea del aire, los propios finales de frase, controlar el staccato, mantener un fiato estable todo el tiempo, el discurso de la música, todo en general es mucho más complicado lento. Entonces esto, si consolidamos todo esto a esas velocidades, nos va a ser más fácil cuando lo tocamos un poquito más rápido y sobre todo nos va a ayudar a tenerlo muy bien interiorizado. Por otra parte, creo que hay que conocer extremadamente bien el repertorio. Y cuando digo conocerlo extremadamente bien, no es conocer nuestra parte, es conocer qué hay debajo, qué está haciendo la orquesta, si estamos tocando algún solo, de dónde viene la música y a dónde va, si es un solo de ópera, saber qué está ocurriendo en la escena en ese momento. Todo esto es información que vamos a poder trasladar después en la audición. Como digo, es algo muy obvio, pero creo que la gente no termina de hacerlo, de creérselo y de trabajar en este sentido. El segundo consejo que doy, y este creo que es muy importante y viene relacionado con todo esto, es no ir a probar. A veces siempre me he encontrado con mucha gente cuando hacía audiciones, ahora alumnos incluso, que te dicen, no, sí, voy a probar, no voy a estudiar mucho porque voy a probar. Creo que es un error porque cada audición que hacemos, yo siempre digo que vamos con una mochilita y en esa mochilita vamos echando o buenas experiencias o malas experiencias. Y cada vez que vayamos a repetir audiciones y vayamos a la siguiente, es muy importante la experiencia que tenemos previa. Si es buena, vamos a ir con una predisposición probablemente mucho mejor. Y si es mala, pues esas cosas nos van a afectar personalmente, ¿no? Y nos van a venir malos pensamientos a la hora de tocar. Creo que el repertorio propio de la audición de turno que vayamos a hacer, creo que hay que tenerlo preparado, muy bien preparado ya, como unas 2 semanas, 15 días antes de la audición, porque así en este tiempo que nos queda hasta la audición podemos dedicarnos a hacer pases o simulacros de audición a conocidos nuestros. No tienen que ser clarinetistas, creo que es mucho mejor que no sean clarinetistas, porque siempre se van a fijar en otras cosas que para nosotros a lo mejor no son tan evidentes. Vale, después, el día de la audición, yo una vez que estamos llegando a la audición de turno, a la sala o lo que sea, lo que evitaría principalmente es todo este tipo de colegueo, de como buen rollismo que tenemos al principio cuando vemos amigos que llevamos tiempo sin ver y demás, porque esto nos saca un poquito de este punto de concentración que creo que debemos de tener. Creo que llegamos a llevar, a saludar a quien tengamos que saludar, pero ir enfocados a que vamos a hacer una audición, es una cosa seria, y todo este colegueo del que hablo, dejarlo para el final, cuando acabemos, para celebrar o para consolar nuestras penas en caso de que no haya ido bien. Si tenemos la situación de que estamos en una sala común, llena de clarinetistas, todo el mundo preludiando y demás, yo lo que recomendaría, es algo muy lógico, pero es irse a una esquinita donde podamos escucharnos a nosotros mismos sobre todo bien y evitar prestar el mínimo atención del resto de candidatos. Siempre nos vamos a encontrar los típicos que están preludiando al triple de velocidad, súper fuerte, haciendo cosas un poco extravagantes. Nosotros centrarnos en nosotros, en nuestro material, en encontrar lo que mejor nos vaya y listo, y olvidarnos un poco del resto.
A la hora de calentar este día de audición, sí, yo creo que tiene que ser todo lo más normal posible. Si nosotros de normal calentamos 5 minutos haciendo las escalas, 10 minutos, 2, 1, lo que sea, hacer lo mismo que hacemos siempre. Como si no calentamos. O sea, si nosotros no calentamos de normal, pues no calentamos de normal, lo que sea. O sea, pero que no sea algo impostado, ¿no? O sea, no sea algo diferente. Eso por ahí. Después, cuando ya estamos en el escenario para tocar, súper importante tener en cuenta que la audición estamos dentro de la audición desde el minuto 1. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que nosotros entramos por la puerta hacia el escenario, tenemos que vernos ya un poco como posibles candidatos al puesto, ¿vale? Entonces, es súper importante la manera con la que entramos, la propia nota de afinar es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos dando mucha información de cómo somos. O sea, yo me he encontrado muchas veces desde el otro lado, ¿no? Desde el puesto de tribunal, gente que da el piano y enseguida, pum, toca, está desafinado, ya crea una mala disposición, una mala predisposición en el jurado a la hora de escuchar. Pero si nosotros escuchamos el la, lo dejamos sonar, emitimos suave, con un control de sonido, imaginándonos la nota en nuestra cabeza para que al emitir esté ya lo más afinado posible, con un buen sonido, pianito, no hace falta que sea un la muy fuerte. Ahí con esto ya podemos ganar la atención del tribunal. Siguiente, concierto clásico. Como sabéis, el 60% del tribunal, el 70% en algunos casos, no son clarinetistas. Entonces, yo a lo que le prestaría especial atención son a los 4 o 5 pilares básicos que puede haber, que son sonido, ritmo, tempo, afinación y articulación. Porque esto es lo que son los parámetros más objetivos, por así decirlo, los más obvios, los que o están bien o están mal, son más mesurables y son los que todo el tribunal va a hacer caso. O sea, olvidarnos un poco a veces de, bueno, es que esta nota en el clarinete suena un poco así o tal. Cosas de clarinetistas solo se van a dar cuenta los clarinetistas y al final todo el mundo tiene el mismo voto. O sea, con mucha atención a esto. Al final, concierto clásico, no buscar sorprender, sobre todo, es un concierto clásico, hacer un discurso natural, fácil, que suene fácil, sin forzar nada extravagante, lo más normal posible, que suene fácil, pero sí teniendo mucho cuidado de estas 4 cosas. También inicios y finales de frase, muy importante, afinación, articulación y poco más. No me preocuparía de hacer una versión para destacar nada, porque eso nos puede llevar a hacer cosas que suenen muy artificiales. Después, por último, o en segundo turno, los solos de orquesta. Son muy importantes también los solos de orquesta. Y esto viene a colación de lo que hablaba anteriormente a la hora de prepararnos. Debemos de conocerlos muy bien, porque nosotros debemos de ser capaces de poder reproducir en nuestra cabeza mientras estamos tocando la parte de orquesta, ¿vale? Si nosotros no somos capaces de hacer eso, esto no va a llegar al tribunal. Entonces el tribunal siempre se va a quedar un poco descafeinado con esto. Tenemos que ser capaces de hacer llegar lo que está pasando a la orquesta y mucho más incluso si es un solo de ópera, que aún es más evidente. O sea, hay que ponernos en el sitio, la escena, qué está pasando en la escena, de dónde venimos, a dónde vamos. Todo esto tenemos que tenerlo muy bien interiorizado para que pueda salir fuera y el tribunal lo note. Una cosa importante que yo recomiendo también es que tomarnos un tiempo entre solo y solo. A veces escuchas a gente que toca los solos como muy seguido y al propio tribunal no consigue meterse en el propio estilo, buscar estas diferencias estilísticas entre solo y solo, ¿vale? O sea, para eso necesitamos, yo creo que un mínimo de tiempo, pensar, imaginarnos un poquito la orquesta, qué hace, tal, y tocar, ¿vale? O sea, no tocar como muy apresurado, ¿vale? Y estos son como, yo creo que los
factores así que más podríamos como controlar nosotros mismos, ¿vale? Porque luego es cierto que hay otra serie de factores que no puedes controlar y que también van a influir en el resultado de la audición, como puede ser, pues al final, quién toca antes de ti o quién toca después, va a influir, claro, pero yo creo que si vamos súper bien preparados y con nuestros deberes hechos, por así decirlo, estas cosas da igual. El llevar una ropa cómoda, si es la audición en un país distinto o en una ciudad distinta, pues ir el día de antes para aclimatarnos, ver qué tal las cañas, ver qué tal la humedad, cómo funciona todo esto, ver dónde está la sala de ensayos para ver cuánto se tarda desde el hotel o donde estemos. Todo este tipo de cosas que parece que son un poco muy... bueno, que todo el mundo las da por sabidas, pero a veces, pues oye, coges un tren más tarde de la cuenta, llegas estresado y todo el trabajo que has hecho lo tiras un poco por la borda. Y luego, sobre todo, también no intentar, o sea, siempre que tengamos, está claro, esta base toda bien conseguida, no intentar cambiar nuestra manera de tocar para agradar a alguien del tribunal o a la sección de turno o lo que sea. Al final nosotros tenemos que crearnos una manera de tocar válida, o sea, pero que sea personal nuestra, ¿vale? O sea, que sea un producto propio y que no sea una copia de nada. Y esto, habrá sitios en los que guste nuestra manera de tocar, habrá sitios en los que guste o en la que encaje y otros en los que no. Yo creo que hay que también saber ver, oye, pues mira, aquí en este solista toca de esta manera tal, voy a tocar así porque sé que le gusta esto. Yo creo que eso no hay que hacerlo, o sea, creo que tenemos que respetarnos mucho a nosotros, a nuestra propia versión, nuestro propio estilo, e ir con él un poco pues, hasta el final, ¿no? Y en algún sitio encajará y en otro no. Y no creo que debamos de cambiarlo para agradar a según qué sitio vayamos. Y bueno, creo que estos son un poco así, a grosso modo, los consejos que podría daros para afrontar audiciones. Sobre todo, al final también relativizar mucho, o sea, las audiciones, o sea, no pasa nada, o sea, si no ganamos no somos tan malos y si ganamos no somos tan buenos. Al final, pues oye, el trabajo dará sus frutos. Y nada, espero que os haya servido estos consejos y que podáis ponerlos en práctica y que tengáis mucha suerte, ¿vale? Un abrazo a todos, chao.